Gracias, señor diputado. Señora, el Grupo Parlamentario Aragonés tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Estoy realmente preocupada escuchando las intervenciones de algunas personas representantes de grupos parlamentarios en estas Cortes, porque me da la sensación, primero, de que se han dedicado a buscar excusas y razones para votar que no, porque simplemente yo creo que les molesta votar que sí a una iniciativa que plantea el Grupo Parlamentario Popular, con lo cual, hablando de pacto y de voluntad de todos por llegar a acuerdos, mal empezamos, eso por un lado, y por otro lado, me preocupa enormemente porque creo que ustedes no se toman en serio el trabajo que hacen. Quiero pensar que sí, pero no son ustedes responsables de lo que votaron y de lo que dijeron en el pasado 8 de octubre cuando planteamos aquí esta proposición no de ley, que podíamos haber pedido directamente nosotros como grupo en la Junta de Portavoces que se pidiese la Comisión Especial de Estudio. No lo hicimos así porque quisimos traerlo aquí a través de una proposición no de ley para que emanase de la voluntad unánime, como así fue, de estas Cortes, de todos los parlamentarios y parlamentarias que lo apoyamos y que lo votamos, para que fuese una cuestión de todos, que no queríamos ponernos ninguna medalla, queríamos que fuese una voluntad de las Cortes, de todos los diputados y diputadas. ¿Ustedes se están desdiciendo ahora de lo que dijeron? Porque lo parece, con las intervenciones de algunos grupos parlamentarios. Sí, porque ya entonces, no cuando la registramos, pero sí cuando se debatió, ya había salido encima de la mesa el tema del Consejo Escolar. Y una cosa no quita la otra, y no es óbice para que aquí pueda haber un pacto político por la educación. El pacto social, pero si a mí me parece estupendo, pero si yo en ningún caso, y ustedes saben, y se lo dijimos además en la Comisión de Educación a la presidenta del Consejo Escolar, nos parece muy bien el trabajo que está desarrollando el Consejo Escolar. Y le dijimos, en este grupo siempre van a encontrar lealtad para trabajar hacia un pacto, pero nosotros esperamos, dando esa lealtad también. Y yo creo que aquí hay muchos prejuicios, muchas desconfianzas y poca generosidad. Al final resulta que yo creo que no sé si estamos de verdad dispuestos a llegar a un pacto, o si se nos llena a todos la boca diciendo que sí, que la sociedad está pidiendo a gritos, la sociedad, a lo mejor no la partidista, no la que está implicada en partidos políticos, pero la sociedad en general, aunque con diferentes ideas, sí, nos están pidiendo y reclamando que lleguemos a acuerdos y que lleguemos a un pacto por la educación. ¿Sí o no? Sí. Y nosotros aquí todos se nos llena la boca diciendo que sí, que tenemos voluntad, pero ¿realmente tenemos voluntad de llegar a un acuerdo? ¿Realmente afrontamos este proceso estando dispuestos a ceder posiciones? ¿Sí o no? ¿Realmente lo hacemos sin prejuicios, sin desconfianzas? ¿Sí o no? ¿Estamos dispuestos o no? Y yo sinceramente, por lo que veo y deduzco de algunas de las intervenciones, creo que no. Y ahora la excusa es que lo está haciendo el Consejo Escolar. Pero si una cosa no quita la otra. Ya ha tenido un tiempo para ir trabajando el Consejo Escolar, que de hecho a finales de este año tendrán finalizados sus trabajos, y eso no quita para que se constituya aquí, y yo agradezco especialmente al Partido Popular que traiga esta moción porque nos da la oportunidad de reabrir este debate y de volver a hablar de esa iniciativa que se aprobó en su día, que miren, olvidémonos de que la presentó el PAR, que no, de todos, vale, de todos, que aprobamos todos y que no se ha puesto en marcha la Comisión Especial de Estudio, y nos da la oportunidad de volver a hablar de esto. Y no pasa absolutamente nada porque se convoque la comisión, porque nos sentemos en una mesa sin micrófonos y hablemos realmente y diseñemos una hoja de ruta de trabajo en la que contemos con la participación, por supuestísimo, de agentes sociales, y faltaría más, con los trabajos que se han hecho, que se están haciendo en el Consejo Escolar, que el otro día vino a comparecer la presidenta y tuvo que ser muy breve por una cuestión de tiempo, pero que indudablemente esos trabajos mismos nos pueden trasladar a la comisión y podemos ir trabajando en paralelo, y hay otras cosas que podemos seguir haciendo y desde luego por lo menos planificarnos y diseñar una hoja de ruta, y a lo mejor los diferentes grupos políticos tenemos también aportaciones que hacer o ideas que se nos pueden ocurrir de personas que vengan a comparecer, que vengan a explicarnos su punto de vista y qué es lo que les parece mal. Es que a veces nosotros mismos nos hacemos daño a nosotros mismos como sistema. Y claro, hablamos, no, es que el pacto social, el pacto político, no, porque es... Oiga, que aquí todos los que estamos aquí somos políticos. Y es más, todos los que están en la sociedad también son políticos. Los que votan y los que no, también son políticos, porque opinan, porque tienen ideas. O es que, ¿qué pasa? Que en la sociedad y en los agentes sociales, en el Consejo Escolar, ¿qué me quieren decir? ¿Que no tienen ideas? Pero si la educación es profundamente ideológica y política, porque es una forma de ver el mundo, porque es una forma de querer vivir, porque es una forma de querer hacer la sociedad, y todos tienen ideas, desde un punto de vista o desde otro. Si realmente estamos dispuestos con generosidad, con menos prejuicios y sin desconfianzas a llegar a acuerdos, yo creo que lo lograremos. Pero si no, pues no.
Y yo preferiría que pongamos las cartas encima de la mesa y si hay algún grupo parlamentario que no quiere que se ponga en marcha la Comisión Especial de Estudio, que lo diga, pero que no digan que hay que esperar a la del Consejo Escolar, que una cosa no quita la otra, ni mucho menos si podemos trabajar en paralelo en beneficio no de nadie, de ningún partido.